Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar en este canal nuevamente. Hoy tenemos muchísima información. Más temprano hablamos sobre los diálogos con el ELN, un nuevo ciclo que se está dando en Caracas. Y ahora, pues por supuesto, vamos a hablar sobre la noticia que tiene al país un poco como sorprendido después de una investigación que sacó y que reveló Noticias Caracol, específicamente el periodista Ricardo Calderón, quien digamos, ha hecho varias investigaciones muy importantes para el país y en las últimas horas, según el periodista y según una investigación con algunas fotografías, con algunas evidencias, reveló que presuntamente el narcotraficante colombiano Juan Carlos López, conocido con el alias de El Sobrino, y quien había sido extraditado a Estados Unidos en el 2013, habría apoyado a la campaña presidencial del 2022 del hoy presidente de la República, Gustavo Petro, en el departamento del Casanare. Después de esto, ya el presidente pues trinó, hizo una serie de trinos y pues dijo que todo esto era mentira y que el propio canal debería pues retractarse de esta información. Sin embargo, más temprano, hoy mismo, el canal pues decidió reiterarse en la información que tenían. Sin embargo, pues también lograron entrevistar a una persona de la Colombia Humana, de la campaña, quien les dijo y les aclaró que él tenía evidencias de que incluso esto había sido una alerta para ellos, y que ellos habían conocido de esas presuntas platas que este narcotraficante mejor les iba a dar, pero que ellos con tiempo le dijeron que no. Esa es la información que hay hasta ahora. Vamos a ver qué dicen las autoridades, pero para esto, pues queremos hablar con un representante del Pacto Histórico. Gracias, representante, por estar acá. ¿Cómo recibió, digamos, como todo esto luego de todo lo que ha pasado alrededor de la campaña de Gustavo Petro, alrededor de esas presuntas platas que han entrado, y luego, pues ahora sale esta investigación de Noticias Caracol? Yo creo que su palabra que dijo hace un momento es muy certera, las presuntas platas del narcotráfico que pudiesen haber entrado. Yo creo que solamente pudiéramos hablar en esos casos cuando lo compruebe un juez de la República, cuando se condene, si es del caso, después de un proceso judicial. Pero en el tema de Casanare sí es importante hacer varias aclaraciones. En primer lugar, el candidato Gustavo Petro en su momento le pidió a todos sus equipos de campaña, a todas las direcciones políticas electorales regionales, que no podían recibir recursos, no podían recibir dineros y ningún tipo de apoyo. Todos los dineros, todos los recursos que se iban a manejar los manejaría la campaña central en cabeza del gerente Roa, Ricardo Roa, y en ese escenario pues se blindó la campaña para evitar este tipo de dineros que ingresaran a la campaña del presidente Gustavo Petro. Eso en primer lugar. En segundo lugar, vi la noticia del canal Caracol y creo que no vi en todo el informe que hicieron 2, 3 minutos la contrastación de la noticia. Una fue la fuente que le informó al canal, al periodista, y mostró esa fuente, la información que le dio esa fuente. Pero yo no vi, por ejemplo, cómo se contrastó esa fuente con la gerencia misma de la campaña, con los responsables financiera y administrativamente de la campaña. Porque uno era las responsabilidades políticas electorales en el territorio, en los departamentos y municipios, y lo otro el manejo administrativo de la campaña, que siempre fue centralizado. Y entonces, en la medida en que fue centralizado, no pudiesen haber entrado recursos a las campañas, a la campaña, perdón, en las regiones porque no estaban autorizados. Si alguien recibe algún tipo de recurso, tiene que responder ante la justicia porque no estaba autorizado. Si hubo el caso en alguna parte del país que hubiesen recibido los coordinadores electorales y políticos algún tipo de dineros. No le escucho, no escucho. El periodista de Caracol fue muy cuidadoso, sobre todo al referirse, digamos, a que ese lugar, digamos, no era la sede de campaña del entonces candidato, lo dijo en ese informe de Caracol, y también dijo, habló sobre una mujer, sobre Sandra, pero no era Sandra Bernal, sino era otra persona, y luego el Sonia, presidente, Sonia exacto, Bernal.
Exactamente. Entonces luego el Sí, presidente hace en la serie de trinos, dice que es mentira que esta haya sido la sede oficial de Petro en el Casanare e incluso el periodista fue muy reiterativo diciendo que el presidente nunca había estado allí, que nunca había asistido, de hecho, a sí, esos eventos que se realizaban allí, ¿no? sí, señora. Entonces, en ese escenario es importante hacer énfasis en que había una persona responsable en el Casanare, Sonia Bernal, de la campaña política, con responsabilidades políticas, es decir, hacer los mítines, hacer las reuniones, conversar con la gente, difundir el programa del presidente Gustavo Petro, presentar la publicidad, llevar la publicidad a los barrios, a los municipios, pero no las otras personas que aparecen en el video, que es, no tienen responsabilidades políticas ni mucho menos electorales en la campaña, en ningún momento tuvieron. Entonces creo que es una cosa. Lo otro, que sí es muy importante, María Camila, y que toda la audiencia lo sepa, que siempre hay tres versiones de las cosas, la suya, la mía y la verdadera. ¿Dónde estuvo la versión de los responsables financieros de la campaña en ese informe del noticiero? Creo que, le hizo falta esa parte, que creo que sí fue importante y necesario, es muy oportuno, incluso para la objetividad del informe periodístico, que se hubiesen recibido las dos versiones. Las versiones de unas fuentes que le suministraron la información al periodista y que él en eso basó su informe. Pero ¿dónde estaba la otra cara de la noticia? Y la otra cara de la noticia estaba en la respuesta de los responsables administrativos, financieros, contables, presupuestales de la campaña, que estaban en la campaña central, no estaban en el Casanare. Entonces creo que ahí la nota periodística quedó a medias y creo que es importante que el medio de comunicación para interés general, interés de los colombianos y para aclarar la posición de la campaña central, buscar esa otra cara de la noticia. Y creo que eso es un deber periodístico que en este caso, yo vi el informe y yo no vi, por ejemplo, una entrevista con Eduardo Noriega, que es el presidente de Colombia Humana, o con el secretario general de Colombia Humana, o con algún responsable de la campaña en su momento, que fue el año anterior. La hicieron después, digamos, la de Noriega la hicieron esta mañana. Sí, pero no en la nota inicial. No en la nota Ujú. inicial. Creo que si hubiese confrontado la noticia, el ciudadano hubiese quedado más informado, con mayor claridad y se hubiese podido formar su propia opinión. Si nosotros solamente recibimos una parte de la noticia, la opinión que vamos a formar nos puede quedar muy sesgada. Y creo que los medios, que son muy importantes en las democracias, tienen que mostrar las diferentes versiones de los hechos, no solo una. Y ese es un tema en América Latina que en los últimos estudios han mostrado que muchas instituciones están perdiendo la confianza de los ciudadanos, los partidos políticos, la iglesia, los medios de comunicación. Y creo que para fortalecer las democracias en nuestros países tenemos que hacer nuestra tarea como nos corresponde. Los partidos políticos, otras instituciones, incluso los medios de comunicación. Pero representante, yo le pregunto algo, ¿usted por qué cree que de repente salió el mismo hijo del presidente Gustavo Petro a decir entró plata ilegal de la campaña en la costa? Luego está saliendo esto. ¿Usted cree que hace parte de un complot simplemente en contra del presidente o cree que puede haber, que vale la pena, digamos, que se investigue si hubo o no dineros que de pronto el presidente ni siquiera se enteró o que de pronto sí sabía? Mejor dicho, es que cualquier cosa puede pasar en una campaña presidencial. No, yo creo que todo debe investigarse y todo Ujú. tiene que investigarse por las autoridades competentes, en este caso la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral, tiene que ponerle el ojo, la lupa a todas las campañas, absolutamente a todas las campañas, no solamente al presidente Gustavo Petro, y ahora en las elecciones regionales aún más, porque nosotros como país, como Colombia, hemos sido permeados por recursos de origen ilícito. Pero en el caso particular, estamos hablando del caso del presidente Gustavo Petro, en la costa Caribe, el hijo del presidente confesó que recibió unos dineros y que se los gastó en comprar relojes, carros, quería comprarse una mansión, en unos lujos bastante ostentosos y así lo conversaba con su ex esposa. Pero eso no significa que esos recursos ingresaron a la campaña, porque la campaña estaba absolutamente blindada para que los dineros que ingresaran se hicieran la campaña central. Es decir, Ricardo Roa tenía que responder por todo el manejo administrativo y financiero. Y el propio presidente Gustavo Petro en campaña lo advirtió. Y por eso la circular que le hizo
a los que estábamos en la campaña, en las regiones, de que nadie estaba autorizado para recibir dineros a nombre de la campaña de Gustavo Petro. Entonces, en este caso, en el caso de Nicolás Petro y en el caso de Casanare, tienen que las autoridades actuar y de manera eficiente, de manera rápida, para encontrar cuál fue la posible ilicitud que se encontró. Pero en el caso de Casanare, María Camila, creo que el informe periodístico, el primer informe, le hizo falta las dos caras de la moneda. Y creo que para el contenido mismo del informe, si yo hago esas aseveraciones que son señalamientos muy graves en contra de la campaña del presidente Gustavo Petro, tendría que haber mostrado la cara de los responsables del manejo de la campaña. No quedarse solamente con las imágenes y de los señalamientos de la esposa de un hombre que estuvo tras las rejas por actividades ilícitas, sino recibir además de los responsables las respuestas a esos hechos que estaban denunciando. Sí, el presidente, digamos, en su defensa que hizo a través de trinos, dijo que nunca había hecho una manifestación en Yopal, cosa que tampoco lo dijo el ¿Sí? periodista, que nunca había recibido aportes de nadie en el Casanare, que eso pues estaría por verse. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral es el encargado de también de mirar si esa plata, digamos, proveniente de este hombre entró, porque el hombre en efecto es un narcotraficante y en efecto estuvo extraditado. Entonces, digamos, no es cualquier persona. Y las personas que allí se mencionan, dice el presidente, que no son directivos ni de la Colombia Humana ni del Pacto Histórico, cosa que el periodista tampoco dijo, porque el periodista dijo que estaban en esas reuniones, pero que no eran directivos. O sea, dijo, y lo dijo con algunas imágenes, de hecho, imágenes Sí. que se daban de esas reuniones. Entonces, tal vez, pues, incluso cree que el presidente también, dentro de esa pedida de rectificación, hubiera tenido que ser un poco más preciso. No, yo creo que el presidente respondió en su momento a lo que él vio. Se hacía una referencia a una señora Sonia Chamorro, creo que ese era su apellido, pero Navarro, Navarro, exacto. Navarro, Él decía que se llamaba Sonia Bernal y no Sonia Navarro. claro, y la responsable política de la campaña en el Casanare es Sonia Bernal, que es hoy una gran funcionaria del Ministerio del Interior, no esa señora Sonia Navarro, para diferenciar los escenarios, porque para cualquier ciudadano quedó la sensación de que efectivamente ingresaron recursos para una fiesta para el candidato Gustavo Petro, cosa que nunca fue así, porque ni la campaña recibió dineros, ni nadie responsable de la campaña del presidente Gustavo Petro estaba allá, ni mucho menos el presidente Gustavo Petro estaba allá. Pero la imagen que quedó a cualquier ciudadano desprevenido es que hubo ingreso de dineros de origen ilícito en la campaña del presidente Gustavo Petro en el Casanare, y creo que eso no es así. Y además teniendo en cuenta que es un departamento extremadamente uribista de toda la vida, no desde ahora, sino de hace muchos años, pero que además el presidente no estuvo allá. Es decir, no fue allá, no hizo meeting, no hizo... Es decir, creo que el presidente, cuando vio el informe, el noticiero, pues se sintió herido en su condición ética como político colombiano que ha combatido la corrupción, que ha combatido las mafias del narcotráfico y del paramilitarismo en ese país. Entonces, al sentirse afectado en su ética, pidió la rectificación y envió, y bueno, hizo el trino público para defender su posición, María Camila. Finalmente, representante Landines, ¿usted cree que esto le va a afectar nuevamente todo esto, más lo de Nicolás Petro, más lo de Laura Sarabia, todo esto que ha pasado en menos de un año? ¿Cree que va a afectar no solamente su gobernabilidad, sino el tema de las elecciones en octubre, sus reformas, todo lo que pasa en el Congreso de la República y lo que él quiere realmente dar cumplimiento y que prometió en campaña? Yo creo que cualquier noticia de este tipo afecta no solamente al presidente de la República, sino al país, porque se está cuestionando la elección misma del presidente y se está cuestionando la financiación de una campaña de alguien como Gustavo Petro, que ha luchado contra la corrupción. Yo creo que eso no es bueno para Colombia, ni para ninguna democracia en el mundo, que se cuestione la legitimidad y la legalidad en la elección del presidente de la República. Y eso no le sirve ni a los partidos políticos, no le sirve al
al funcionamiento de la democracia, pero sobre todo no le sirve a los colombianos que pierden la confianza, a los ciudadanos que pierden la confianza en sus dignatarios, en sus gobernantes, y eso no le sirve al país. Creo que todos tenemos responsabilidades en construir un país mejor, y todos, cuando digo todos, me refiero a los partidos políticos, a los medios, a la iglesia, que todos debemos apostarle a que con nuestras acciones ayudemos a mejorar la democracia y no entorpecer o no crear un mal ambiente en la democracia. Y creo que ese informe no fue muy claro y dejó una sensación negativa para el país, para la campaña del presidente Gustavo Petro, aun cuando todos sabemos, los que hemos estado en el ejercicio político, de la ética en el actuar público del presidente de la República. Tan es así, María Camila, que en la propia campaña prohibió a cualquier militante, a cualquier dirigente político del pacto histórico recibir dineros a nombre de la campaña. Y lo hicieron en una circular para todos los que estábamos en la campaña, porque blindó en ese momento la campaña de cualquier riesgo que pudiera correr de ingresar esos recursos a la campaña. Entonces creo que la afectación está, pero creo que es muy importante que todos los colombianos conozcamos todas las versiones de los hechos, de las condiciones, pero que todos tengamos en cuenta la trayectoria política del presidente Gustavo Petro. Representante Heráclito Landines, gracias por haber estado acá en este canal. María Camila, gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Gracias a todas las personas que se conectaron hasta el final, que vieron este video, y si no se han suscrito, es supremamente importante que lo hagan para mí, para esta comunidad que estamos creciendo todos los días. Ya vamos a llegar a 40,000 suscriptores, así que es muy importante que lo hagan ya, es fácil, rápido y gratis. Se suscriben acá en el botón rojo y ya. Y activan la campanita para que les cuente cuando hay un nuevo video. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Chao, chao.